Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma reducida de echelón de fila. Así que lo primero que debemos reconocer es que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocimientos, así que tendremos una matriz aumentada 2 por 3. Y como ambas ecuaciones están en forma estándar, podemos ir adelante y escribir la matriz aumentada, donde la primera fila será 2, menos 4, 8, y la segunda fila será 1, menos 2, 4. Aviso: como la primera columna contiene los coeficientes de x, la segunda columna contiene los coeficientes de y la tercera columna contiene las constantes. Y ahora queremos escribir esto en forma reducida de echelón de fila. Vamos adelante y revise las condiciones que deben cumplirse para tener una matriz en forma reducida de echelón de fila. Número 1. El primer elemento no cero en cada fila, llamada la entrada líder, es 1. 2. Cada entrada líder, o 1, está en una columna al derecho de la entrada líder, o 1, en la fila anterior. Número 3. Las filas con todos los 0 elementos, si cualquiera, están por debajo de las filas que tienen un elemento no cero. Si estas primeras 3 condiciones se cumplen, tenemos formato de fila echelón. La cuarta condición es lo que hace una forma reducida de echelón de filas. Así, número 4, en cada columna que contiene una entrada líder de 1, todos los otros elementos de la columna son 0. Y aquí hay varios ejemplos de matrices en forma reducida de echelón de fila. Si nos enfocamos en los diagonales principales, destacados aquí en amarillo, aviso: en muchos casos el diagonal principal solo contiene 1, pero si el diagonal principal contiene un 0, el sistema no tendría solución ni soluciones infinitas. Sin importar esto, aviso: como cuando la primera entrada es 1, todos los otros elementos en esa columna son 0. La forma en la que transformamos la matriz es por un proceso llamado eliminación gaussiana, que significa que se pueden intercambiar dos filas. Los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no cero, y el número 3, cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Entonces, volviendo a nuestro sistema, comencemos por obtener un 0 en esta posición aquí. Y desde un elemento correspondiente en la fila un hexasiemens 2. Aviso: como si este elemento aquí fue menos 2, podríamos agregar las dos filas para obtener un 0. Así que nuestra primera operación de fila será reemplazar la fila 2 por menos 2x fila 2 más fila 1. Entonces la primera fila permanecerá igual. Y ahora para la segunda fila tendremos menos 2 por 1 más 2 es igual a 0. Menos 2x menos 2 igual 4 más menos 4 igual 0. Y entonces menos 2 por 4 igual menos 8 más 8 es igual a 0. Aviso: como en este caso tenemos una fila total de 0, que indica nuestro sistema tendrá un número infinito de soluciones. Pero antes de hablar más sobre esto, esta matriz todavía no está en forma reducida de echelón de fila, porque necesitamos este primer elemento aquí para ser 1. Así que para el último paso, iremos adelante y reemplazar la fila 1 con 1 2x fila 1 para haber reducido la forma de echelón de fila. Entonces, la primera fila ahora sería 1 2 por 2 es igual a 1, 1 2x menos 4 igual menos 2, y 1 2 por 8 es igual a 4. Segunda fila todavía es 0, 0, 0. Ahora, para entender por qué tenemos un número infinito de soluciones, vamos a seguir adelante y escribir esto como un sistema de ecuaciones. Mirando la primera fila, esto nos dice que 1x, 2 igual 4, o x, 2 igual 4. La segunda fila está a decirnos 0x más 0 igual 0, o 0 igual 0. Así que siempre obtenemos una ecuación como esta que no contiene variables, es siempre verdadero o siempre falso. Si es falso, no tenemos solución. Si es verdad, tenemos un número infinito de soluciones. Y ya que 0 igual 0 es cierto, tenemos soluciones infinitas. Solo porque tenemos soluciones infinitas no significa que cualquier valor de sí satisfaría este sistema. Los valores de sí compartieron una relación especial, y a menudo se nos pide expresar esta relación. Uso de ecuaciones paramétricas. Lo que quiero decir esto: si hacemos una mirada a esta primera ecuación aquí, x, 2 igual 4, aviso: si debemos resolver esto para x, agregaremos 2 y a ambos lados.
y tendríamos x igual 2y más 4. Aviso de cómo esta ecuación expresa una relación entre sí, y que nos daría soluciones para el sistema. Si fijamos cualquier valor para y, podemos realizar sustitución y encontrar la x correspondiente que satisface este sistema. Sin embargo, tener una ecuación separada para ambos x e y a menudo presentaría una nueva variable para expresar esta relación. Por ejemplo, si dejamos que nuestra nueva variable sea, donde esté cualquier número real, aviso como si dejamos y igual t. Entonces x debería ser igual a 2t más 4. Estas ecuaciones paramétricas expresan una relación entre sí. Nos darían soluciones estadounidenses para el sistema dado cualquier valor de t que sea un número real. Y porque este sistema tiene un número infinito de soluciones, podemos decir que es consistente y dependiente. Para verificar esto podemos graficar las dos ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado para ver si tienen un número infinito de puntos en común. Lo que significa que graficamos estas dos líneas en el mismo plano coordinado, como lo hemos hecho aquí. Realmente son la misma línea, que significa que comparten un número infinito de puntos, indicando que el sistema tiene un número infinito de soluciones. Espero que encontraron esta explicación útil.